El secreto oculto de la mansión. Solano, atención, amantes del misterio. Antes de sumergirnos en esta historia que te dejará sin aliento, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas? Déjanos un comentario y no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video para no perderte ninguna de nuestras escalofriantes revelaciones. La llave se deslizó en la cerradura de su propia puerta principal. Isabel Vega no le había dicho a nadie que regresaba temprano de su viaje de negocios. Después de 2 meses curando colecciones de arte por toda América Latina, quería sorprender a su esposo, Ricardo Solano. Pero al empujar la puerta, la verdadera sorpresa la esperaba dentro. Una mujer rubia, visiblemente embarazada, cocinando la cena en su cocina, usando su delantal. Después de 2 agotadores meses recorriendo galerías desde Buenos Aires hasta Ciudad de México, Isabel había logrado terminar su gira de exposiciones 3 semanas antes de lo previsto. El vuelo de 12 horas desde Bogotá a Madrid la había dejado exhausta, pero la idea de ver la cara de su esposo Ricardo al cruzar el umbral la mantuvo en pie a pesar del jet lag. Su matrimonio había capeado su cuota de desafíos durante los últimos 8 años. Ricardo, un gestor de inversiones en el Banco Fiduciario Continental, siempre había apoyado la carrera de Isabel, incluso cuando la mantenía alejada durante semanas. Habían construido lo que Isabel creía que era una sociedad sólida, sin hijos por elección mutua, centrados en sus carreras, con una hermosa mansión en las afueras de Madrid, que habían pasado años perfeccionando. Mientras el taxi de Isabel se adentraba en la calle arbolada de su vecindario, sintió esa familiar sensación de alivio. Hogar, por fin. Pero a medida que el coche se acercaba a su casa, algo no encajaba. «Qué extraño», murmuró Isabel, notando un elegante BMW negro que no reconocía estacionado en su lugar habitual en la entrada. «Quizás Ricardo compró un coche nuevo», se preguntó, pero inmediatamente descartó la idea. Ricardo le habría mencionado una compra tan importante en sus llamadas diarias. Mientras el taxista la ayudaba con su equipaje, Isabel notó más discrepancias. El jardín delantero había sido completamente rediseñado. Las plantas hipoalergénicas, cuidadosamente seleccionadas que ella había insistido debido a sus graves alergias, habían sido reemplazadas por vibrantes hortensias. Hermosas, pero exactamente las flores que su inmunólogo le había advertido que evitara. La iluminación exterior también había cambiado. Los cálidos apliques dorados que le habían llevado meses conseguir de un artesano en Toledo habían sido reemplazados por duras y modernas luces LED azules que daban a la casa de estilo colonial una apariencia extrañamente clínica. «Quizás está planeando una renovación sorpresa», pensó Isabel, aunque el nudo en su estómago sugería lo contrario. Isabel pagó al conductor y arrastró su maleta hasta la puerta principal. Fue entonces cuando lo escuchó. Música desconocida flotando por las ventanas. No el jazz preferido de Ricardo o sus compilaciones de música clásica, sino música electrónica de baile pulsante, que parecía completamente fuera de lugar para su hogar. Usando su llave, Isabel entró en silencio. La entrada la golpeó con otro shock. La pared de la galería, cuidadosamente curada con fotografías de sus viajes, había sido reemplazada por grandes estampados abstractos en agresivos colores neón. Precisamente el estilo de arte que ella había criticado profesionalmente como obra comercial sin alma en su última reseña publicada. «¿Ricardo?», llamó, sintiendo que su voz se quebraba ligeramente. No hubo respuesta sobre la música pulsante. Isabel se adentró más en la casa,
arrastrando su maleta. Cada habitación por la que pasaba mostraba evidencia de transformación. Su sala de estar de tonos neutros ahora presentaba un vibrante sofá seccional morado que reemplazaba su querido sofá de cuero vintage. Las estanterías habían sido vaciadas de los libros de historia de Ricardo y sus volúmenes de arte, mostrando ahora objetos decorativos y pocos libros reales. Mientras Isabel se acercaba a la cocina, el olor a especias desconocidas se hizo más fuerte. Empujó la puerta batiente y se quedó helada. De pie junto a su cocina profesional, un regalo de inauguración de sus padres, estaba una mujer que Isabel nunca había visto. Alta y esbelta, excepto por una prominente barriga de embarazada, la mujer tenía el cabello rubio platino, recogido en un moño desordenado, pero elegante. Llevaba el delantal parisino vintage de Isabel, el que le había regalado su abuela, estirado incómodamente sobre su vientre de embarazada. Durante lo que pareció una eternidad, Isabel permaneció en silencio, tratando de procesar la escena. La mujer aún no la había notado, tarareando la música mientras revolvía algo en la batería de cobre de Isabel. Luego, como si sintiera una presencia, la mujer se giró. Isabel esperaba shock, vergüenza, quizás pánico al ser descubierta. En cambio, el rostro perfectamente maquillado de la mujer rubia solo registró una leve sorpresa, antes de adoptar una sonrisa practicada. «Debe ser Isabel», dijo la mujer con calma, colocando la cuchara de madera en el posacucharas. «Ricardo dijo que no regresarías hasta dentro de 3 semanas». Isabel sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. El tono casual, el conocimiento de su horario, la forma cómoda en que esta extraña ocupaba su espacio, todo sugería algo mucho más allá de una breve indiscreción. «¿Quién eres?», logró preguntar Isabel, su voz apenas audible sobre la música que aún pulsaba a través del sistema de altavoces de la casa. «¿Y qué haces en mi casa?». La mujer extendió la mano hacia la tableta en el mostrador y bajó la música con un dedo cuidado. El repentino silencio relativo se sintió aún más inquietante. «Soy Elena Cortés», respondió la mujer, apoyando una mano en su barriga de embarazada, en lo que parecía un gesto deliberadamente protector. «Ricardo no mencionó que estaría aquí, ¿verdad?». Una pequeña sonrisa cómplice apareció en sus labios. Así es tan típico de él, siempre posponiendo las cosas hasta el último minuto. La mente de Isabel corrió a través de las posibilidades, cada una peor que la anterior. ¿Una pariente necesitando un lugar donde quedarse? No, Ricardo era hijo único y sus padres se habían retirado a las Canarias hace años. ¿Una amiga en problemas? Pero, ¿por qué hablaría con tanta familiaridad? «No entiendo», dijo Isabel, luchando por mantener la voz firme. «¿Dónde está Ricardo? ¿Por qué estás en nuestra casa? ¿Qué está pasando aquí?». Elena inclinó ligeramente la cabeza, su expresión cambiando a una de simpatía practicada que nunca llegó a sus ojos. «Oh, querida», dijo, «esto va a ser más incómodo de lo que pensaba». Elena se volvió hacia la estufa, revolviendo lo que había en la olla con un aire de completa propiedad que hizo que la sangre de Isabel hirviera. La mujer estaba actuando como si Isabel fuera la intrusa en su propia casa. «Ricardo estará en casa en aproximadamente 1 hora», continuó Elena, su tono conversacional, como si hablara del tiempo. «Está en nuestra clase de paternidad, los martes por la noche, ¿sabes?». Las piernas de Isabel se sintieron débiles. Sacó una de las sillas de la cocina, nueva, como tantas otras cosas en la casa, y se sentó pesadamente, todavía con su ropa de viaje.
Creo que necesitas explicar exactamente qué está pasando, exigió Isabel, encontrando fuerza en su creciente ira. Ahora. Elena suspiró, bajando el fuego de la estufa antes de enfrentarse a Isabel. Su mano volvió a su barriga de embarazada, en lo que Isabel comenzaba a reconocer como un gesto calculado. Este es un momento incómodo, dijo Elena, apoyándose en el mostrador. Ricardo y yo planeábamos llamarte la próxima semana. Él ha querido decírtelo durante meses, pero con el bebé llegando en solo 8 semanas, no podíamos esperar más. Miró alrededor de la cocina con un aire de propiedad. Me temo que has interrumpido nuestra fase de anidación. La crueldad casual de la declaración golpeó a Isabel como un golpe físico. Fase de anidación. Como si esta mujer y Ricardo fueran un par de pájaros construyendo un hogar juntos, en la casa que Isabel había ayudado a diseñar y pagar. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Isabel, su voz apenas un susurro. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo llevamos Ricardo y yo juntos? ¿O cuánto tiempo llevo viviendo aquí?, preguntó Elena con inocencia practicada. Llevamos viéndonos casi 18 meses. Me mudé. Hizo una pausa como si contara. Hace unas 6 semanas, justo después de que te fueras a Europa. 18 meses. 6 semanas. Los números martillearon en la cabeza de Isabel. Ella y Ricardo habían celebrado su 8º aniversario hacía solo 4 meses, con un viaje de fin de semana a la ribera del Duero. ¿Ya estaba él involucrado con esta mujer entonces? ¿Había estado viviendo una doble vida todo este tiempo? No te creo, dijo Isabel, aunque una parte de ella ya lo hacía. Los cambios en la casa, la forma cómoda en que Elena se movía por el espacio, todo sugería que su historia era cierta. Elena se encogió de hombros, volviendo a su cocina. Cree lo que quieras. Ricardo lo confirmará todo cuando llegue a casa. Abrió el especiero de Isabel, ahora reorganizado con etiquetas hacia afuera, en un preciso orden alfabético, y seleccionó un frasco. Has sido infeliz durante años, Isabel. Todos estos viajes de negocios que haces, mientras yo he estado aquí dándole lo que realmente quiere. Una familia. Estamos esperando un hijo. El énfasis en la palabra hijo parecía deliberadamente elegido para herir. Isabel y Ricardo habían discutido sobre tener hijos al principio de su matrimonio, y mutuamente decidieron centrarse en sus carreras. O al menos, eso es lo que Isabel había creído que habían decidido. Quiero que salgas de mi casa, dijo Isabel, poniéndose de pie. Ahora, antes de que Ricardo regrese. Elena se rió, un sonido ligero y tintineante que irritó los ya frágiles nervios de Isabel. Así no funcionan las cosas, respondió. Esta también es la casa de Ricardo, y él me quiere aquí. Revolvió la olla de nuevo. Además, he estado gestionando las cosas mientras tú no estabas. Facturas, mantenimiento, todo. Pregúntale a Ricardo si no me crees. La mente de Isabel corrió. Necesitaba ver más de lo que le había pasado a su hogar para entender la extensión de esta invasión. Voy a refrescarme, dijo rígidamente, necesitando un momento a solas para pensar. Claro, respondió Elena, agitando una mano con desdén. Tus cosas han sido trasladadas a la habitación de invitados, por supuesto. Hemos estado usando el dormitorio principal. La declaración casual envió otra ola de náuseas a Isabel. Dejó su maleta en la cocina y se movió por la casa, haciendo un inventario de los cambios. La oficina en casa donde había escrito ensayos de catálogo y organizado exposiciones, se había transformado en una guardería. Paredes de color azul pálido, una elaborada cuna
y un mural de animales del bosque habían reemplazado su escritorio, archivos y libros de arte. Una imagen de ultrasonido enmarcada colgaba prominentemente en la pared, con Bebé Solano escrito debajo en letra cursiva. En el pasillo, Isabel notó algo más que faltaba: las fotografías. Cada foto enmarcada de ella y Ricardo había desaparecido. En su lugar había fotos de Ricardo con Elena, los dos haciendo senderismo, en un partido de fútbol, en lo que parecía ser un baby shower, con personas que Isabel no reconocía. El dormitorio principal fue el golpe final. El santuario que había creado con Ricardo estaba completamente transformado. Su cama de plataforma había sido reemplazada por una cama trineo tradicional. La paleta neutra que Isabel había elegido cuidadosamente ahora era un audaz esquema azul marino y blanco. La ropa de Elena llenaba el armario que Isabel había dejado medio vacío. En la mesita de noche de Ricardo había libros sobre el embarazo y una foto de ecografía en un marco que decía: el pequeño MVP de papá. Las piernas de Isabel cedieron y se hundió en el borde de la cama, su cama que ya no era suya. Sacó su teléfono, queriendo instintivamente llamar a Ricardo y exigir respuestas, pero al desplazarse hasta su contacto, se dio cuenta con creciente temor de que su último mensaje de texto era de hacía 3 días, conteniendo solo tranquilizadores mensajes sobre su semana y preguntas sobre su exposición. Isabel marcó su número. Después de 3 timbres, una voz automatizada le informó que el número ya no estaba en servicio. Regresando a la cocina aturdida, Isabel levantó su teléfono. El número de Ricardo no funciona. Elena levantó la vista de la mesa del comedor, que estaba puesta con una nueva vajilla que Isabel nunca había visto. «Oh, cambió su número el mes pasado», dijo casualmente. «Demasiadas llamadas de trabajo fuera de horario. Aquí, usa el mío». Le tendió su teléfono, abierto a los contactos donde Ricardo aparecía prominentemente. Isabel no tomó el teléfono ofrecido. En cambio, notó que Elena había puesto la mesa para 2, no para 3. «Supongo que no soy bienvenida a cenar», dijo Isabel, con la voz hueca. «Bueno, esto es bastante inesperado», respondió Elena. «No habíamos planeado que estuvieras aquí. Ricardo querrá hablar contigo en privado cuando llegue a casa, estoy segura. Quizás podría salir a comer algo, darnos un poco de espacio para averiguar cómo manejar esta situación». La audacia de que le pidieran que abandonara su propia casa para dar espacio a su esposo y a su novia embarazada era casi risible. Casi. «No voy a ninguna parte», dijo Isabel con firmeza. «Esta es mi casa». La agradable fachada de Elena se resquebrajó ligeramente, revelando un destello de molestia antes de que se recompusiera de nuevo. «En realidad, es de los dos, ¿no? Lo que significa que Ricardo tiene todo el derecho de invitarme a vivir aquí». Colocó una mano en su vientre de nuevo, por el bien del bebé. El timbre sonó, sobresaltándolas a ambas. «Probablemente sea la entrega», dijo Elena, moviéndose hacia la puerta principal. «Pedimos una mecedora para la guardería». Mientras Elena desaparecía por el pasillo, Isabel rápidamente revisó los cajones de la isla de la cocina. Su sistema organizado había sido completamente reorganizado, pero en el tercer cajón encontró lo que buscaba: el archivo de documentos de la casa. Rápidamente lo hojeó, confirmando que al menos los papeles de su hipoteca parecían inalterados. Desde la entrada, pudo escuchar a Elena firmando una entrega, su voz alegre y completamente a gusto. Esta mujer se había incrustado a fondo en la vida de Isabel, aparentemente sin reservas ni culpa. El teléfono de Isabel
Vibró con un mensaje de texto entrante. Era de Sofía, su mejor amiga desde la universidad, quien también trabajaba en el Banco Fiduciario Continental junto a Ricardo. Hola, ¿regresaste temprano? Intenté llamar a tu teléfono de casa, pero no contestaste. Necesito hablar contigo lo antes posible sobre Ricardo. Algo raro con la cuenta de la familia Pérez. Llámame. Antes de que Isabel pudiera responder, escuchó un coche entrar en la entrada. Por la ventana de la cocina. Vio el Audi plateado de Ricardo estacionando junto al BMW negro. Su esposo estaba en casa. Isabel sintió una extraña calma apoderarse de ella. Después del shock inicial y el dolor, ahora quería respuestas. Enderezó los hombros y esperó. La puerta principal se abrió, e Isabel escuchó el familiar sonido de las llaves de Ricardo cayendo en el cuenco de cerámica de la entrada, un cuenco que había sido reemplazado por algo nuevo. Notó distraídamente. «Cariño, esa mecedora fue entregada, pero enviaron el color equivocado. Les dije que necesitábamos él». La voz de Ricardo se desvaneció al doblar la esquina hacia la cocina y ver a Isabel de pie allí. Por un breve momento, un shock genuino se registró en su rostro. Su boca se abrió y se cerró sin sonido, y el color se le fue de la cara. Luego, como si una máscara se hubiera deslizado en su lugar, su expresión cambió a una de preocupación practicada. «Isabel», dijo, su voz cuidadosamente modulada, «has vuelto temprano». Ricardo Solano siempre había sido guapo de una manera convencional. Complexión atlética mantenida con partidos de pádel regulares, cabello castaño claro cortado con un estilo caro, pero conservador. Ojos azules que se arrugaban cuando sonreía. A sus 42 años, parecía más joven de lo que era, especialmente con la camisa polo casual y los pantalones caqui que vestía ahora. Pero mientras Isabel observaba al hombre con el que había estado casada durante 8 años, se dio cuenta de que lo estaba viendo claramente, quizás por primera vez. La forma en que sus ojos se movían entre ella y Elena, la ligera tensión en su mandíbula, la distancia calculada que mantenía, de pie más cerca de Elena que de su esposa. «Obviamente», replicó Isabel con frialdad, «he conocido a Elena». Ricardo asintió lentamente, moviéndose para pararse junto a la mujer embarazada. Su mano fue automáticamente a la parte baja de la espalda de Elena, en un gesto íntimo que le dijo a Isabel todo sobre su relación. «Iba a decírtelo cuando regresaras», dijo Ricardo, su tono ensayado. «No quería que te enteraras así». «¿Enterarme de qué exactamente?», preguntó Isabel. «¿De qué mudaste a tu novia embarazada a nuestra casa mientras yo estaba fuera? ¿De que has redecorado toda la casa? ¿De que has cambiado tu número de teléfono? ¿Qué parte planeabas decirme, Ricardo?» Ricardo intercambió una mirada con Elena antes de responder. «Todo, Isabel. Sé que esto es un shock, pero Elena y yo, simplemente sucedió. Estamos enamorados». El cliché era casi peor que la traición. Simplemente sucedió. Como si una aventura de 18 meses que resultó en un embarazo fuera una especie de desastre natural que no se pudo evitar. «¿Cuándo planeabas decírmelo?», presionó Isabel. «Elena dice que llevan viéndose 1 año y medio. Eso es la mitad del tiempo que estuve trabajando en la exposición europea, que por cierto, tú me animaste a aceptar». Un destello de algo, culpa, molestia, cruzó el rostro de Ricardo. Estaba tratando de encontrar el momento adecuado. «¿El momento adecuado?», repitió Isabel con sequedad. «¿Y eso habría sido cuándo exactamente? ¿Después de que naciera el bebé? ¿En vuestro primer aniversario?» La mandíbula de Ricardo se tensó. «Esto no es productivo, Isabel. Lo hecho está.
Necesitamos hablar de los próximos pasos. ¿Próximos pasos?, repitió Isabel, sintiéndose como un loro repitiendo frases que no tenían sentido. Sí, dijo Ricardo, moviéndose hacia la mesa del comedor, donde estaba su maletín. Lo abrió y sacó una carpeta. He redactado unos papeles, un acuerdo de divorcio, que es justo para todos los involucrados. Isabel lo miró con incredulidad. ¿Ya has preparado los papeles del divorcio? Es mejor así, insistió Ricardo, colocando los documentos sobre la mesa. Una ruptura limpia. Tú puedes seguir centrándote en tu carrera, y Elena y yo podemos centrarnos en nuestra familia. La crueldad casual de sus palabras golpeó a Isabel de nuevo. 8 años de matrimonio, desechados tan fácilmente. Necesito que firmes esto esta noche, continuó Ricardo, su tono volviéndose más profesional. Mi abogado me aconsejó que resolviéramos esto rápidamente, para beneficio de todos. ¿Esta noche?, preguntó Isabel incrédula. ¿Esperas que firme los papeles del divorcio sin siquiera leerlos? ¿Sin mi propio abogado? La expresión de Ricardo se endureció ligeramente. Es un acuerdo generoso, Isabel. Te quedas con tu colección de arte, tus inversiones personales. No estoy tratando de aprovecharme de ti. Isabel se acercó a la mesa y miró los papeles sin tocarlos. Incluso con una mirada superficial, pudo ver que era mucho más que solo papeles de divorcio. Había documentos relacionados con sus cuentas conjuntas, la casa y algo sobre el fideicomiso familiar Pérez. ¿Por qué hay documentos sobre la fundación de mi familia aquí?, preguntó Isabel, con la sospecha creciendo. Solo formalizando la separación de nuestros intereses financieros, dijo Ricardo con suavidad. Sabes que he estado ayudando a gestionar algunas de las inversiones. Esto solo aclara que ya no tendré ninguna participación. Algo no encajaba. Ricardo, de hecho, había ayudado con algunos consejos de inversión para la fundación de su familia, pero nunca había tenido autoridad para firmar o acceso directo a esas cuentas. El teléfono de Isabel vibró de nuevo. Otro mensaje de texto de Sofía. No firmes nada. Algo anda mal con la cuenta Pérez. Llámame lo antes posible. Isabel levantó la vista para ver a Ricardo y Elena, observándola intensamente. Necesito tiempo para revisar esto, dijo Isabel, ganando tiempo. Y necesito hablar con mi propio abogado. No hay tiempo para eso, insistió Ricardo, su voz adquiriendo un tono que rara vez había escuchado. Necesito que firmes estos papeles y te mudes lo antes posible, por el bien del bebé. Ahí estaba esa frase de nuevo, por el bien del bebé, como si un niño no nacido de alguna manera les diera derecho a su casa y a procedimientos legales apresurados. ¿Mudarme?, repitió Isabel. Esta también es mi casa, Ricardo. Mi nombre está en la hipoteca. ¿A dónde esperas que vaya esta noche? Puedes quedarte en un hotel por unos días, interrumpió Elena, hasta que encuentres un arreglo más permanente. Ya hemos empacado algunas de tus cosas esenciales. Señaló una maleta que Isabel no había notado antes, sentada junto a la puerta de la cocina. El resto de tus cosas están en un almacén. ¿Empacaste mis cosas? Isabel sintió que su compostura se desvanecía. ¿Pusiste mis pertenencias en un almacén sin mi permiso? Necesitábamos el espacio, dijo Ricardo sin disculparse, para la guardería y las cosas de Elena. Esto es una locura, dijo Isabel, sacudiendo la cabeza. No puedes simplemente borrarme de mi propia vida y esperar que coopere. Sé razonable, Isabel, dijo Ricardo, su tono condescendiente. Esta situación es difícil para todos. Cuanto antes la resolvamos, mejor. Mientras Ricardo hablaba, Isabel notó que Elena se movía hacia la isla de la cocina donde estaba su bolso. La mujer rubia sacó casualmente algo que parecía un medicamento recetado, tragándose una pastilla con agua.
¿Qué es eso?, preguntó Isabel, momentáneamente distraída. Vitaminas prenatales, respondió Elena con suavidad. Órdenes del médico. Ricardo colocó un bolígrafo encima de los papeles. Isabel, por favor, solo firma los documentos. Luego puedes irte, y todos podemos empezar a avanzar. No voy a firmar nada esta noche, dijo Isabel con firmeza, y no voy a dejar mi casa. La expresión de Ricardo se oscureció. Estás haciendo esto más difícil de lo que debería ser. ¿Lo estoy?, replicó Isabel. Has estado teniendo una aventura durante más de un año. Mudaste a otra mujer a nuestra casa. Cambiaste las cerraduras de mi oficina. Te deshiciste de mis pertenencias y preparaste documentos legales que nunca había visto antes. ¿Pero yo soy la que está dificultando las cosas? Nunca estuviste aquí, espetó Ricardo. Su compostura finalmente se quebró. Siempre en alguna galería o exposición, o subasta. ¿Qué esperabas? Esperaba fidelidad, respondió Isabel con frialdad. Generalmente se considera un componente básico del matrimonio. Ricardo se rió amargamente. El matrimonio requiere presencia, Isabel. Elegiste tu carrera sobre nuestra relación hace años. Eso no es justo, protestó Isabel. Acordamos nuestras prioridades juntos. Tú animaste mi carrera. Las cosas cambian, dijo Ricardo, mirando a Elena. La gente cambia. Quiero una familia, Isabel. Algo que a ti nunca te interesó. Antes de que Isabel pudiera responder, su teléfono sonó. Sofía de nuevo. Isabel sabía que necesitaba atender esa llamada. «Necesito ir al baño», dijo abruptamente. «El tocador está siendo renovado», dijo Elena rápidamente. «Usa el baño de invitados de arriba». Isabel asintió y se dirigió a las escaleras, sintiendo los ojos de Ricardo y Elena en su espalda. Una vez dentro del baño de invitados, también redecorado con un estilo que no reconocía, Isabel cerró la puerta con llave y contestó la llamada. «Sofía, ¿qué está pasando?», susurró. «Isabel, gracias a Dios». La voz de Sofía llegó, tensa por la preocupación. «¿Dónde estás? ¿Estás en casa?» «Sí, y no vas a creer lo que encontré», comenzó Isabel. «Escúchame», Sofía la interrumpió. «No firmes nada que Ricardo te dé. No aceptes nada. Algo anda muy mal». «¿Qué quieres decir?», preguntó Isabel, su sospecha cristalizándose en temor. «Ricardo ha estado realizando transacciones no autorizadas desde las cuentas de la Fundación Pérez», explicó Sofía rápidamente. «De alguna manera obtuvo acceso a las tarjetas de firma. Ha estado moviendo dinero sistemáticamente a cuentas offshore durante meses». Isabel sintió que la habitación le daba vueltas. «¿Cuánto?». «Al menos 3 millones de euros que podemos rastrear hasta ahora», dijo Sofía con gravedad. «Isabel, eso no es todo. Esa mujer con la que está no es quien dice ser». Isabel se sentó en el borde de la bañera, sus piernas de repente incapaces de soportar su peso. «¿Qué quieres decir con que no es quien dice ser?», susurró Isabel, manteniendo la voz baja a pesar del agua corriente que había abierto para tener privacidad. «Su nombre no es Elena Cortés», explicó Sofía con urgencia. «Es Lorena Vidal. Es una conocida estafadora financiera que ha sido investigada por esquemas similares en Barcelona, Valencia y Sevilla. Se dirige a individuos adinerados, especialmente aquellos con acceso a dinero familiar o cuentas de inversión». La mente de Isabel corrió, las piezas encajando con una claridad nauseabunda. La insistencia de Ricardo en que aceptara la asignación europea, el repentino anuncio de embarazo, la urgencia de firmar papeles esa noche. «¿El embarazo?», respiró Isabel. «¿Es siquiera real?». «Basado en su modus operandi anterior, probablemente no», respondió Sofía. «En Sevilla,
Usó una barriga de embarazada protésica para ganarse la simpatía de la familia de sus víctimas. Creó toda una historia sobre llevar gemelos. Isabel recordó la forma protectora en que Elena no dejaba de tocar su barriga, como convenientemente había tomado vitaminas prenatales justo delante de ella. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó Isabel. Después de que noté las transferencias sospechosas de las cuentas Pérez, lo señalé a cumplimiento, explicó Sofía. Han estado construyendo un caso durante semanas. Se suponía que no debía decírtelo. Les preocupaba alertarlos, pero cuando me enviaste un mensaje de texto diciendo que habías vuelto a casa temprano, supe que te estabas metiendo en algo peligroso. ¿Peligroso? Isabel sintió un escalofrío. ¿Crees que me harían daño? No lo sé, admitió Sofía. Pero en el caso de Sevilla, cuando la víctima se negó a cooperar, obras de arte y joyas valiosas desaparecieron misteriosamente de su casa. En Valencia, la identidad de la víctima fue robada después de firmar lo que pensaron que eran documentos inocentes. Están tratando de que firme papeles esta noche, dijo Isabel, el alcance total de la situación volviéndose claro. No solo papeles de divorcio, documentos sobre la Fundación Pérez. No firmes nada, enfatizó Sofía. El FBI ha sido notificado. Ya están involucrados. ¿El FBI?, repitió Isabel, aturdida. Sí, las cuentas de la Fundación cruzan fronteras estatales, así que es jurisdicción federal, explicó Sofía. Isabel, necesito que mantengas la calma y los entretengas. ¿Puedes hacerlo? Solo busca excusas para no firmar o irte hasta que llegue la ayuda. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Isabel, mirando su reloj. Eran poco más de las 7 de la tarde. No sé exactamente, pero pronto, prometió Sofía. Ya estaban monitoreando la situación. Saber que estás allí acelerará su cronograma. Isabel respiró hondo, estabilizándose. De acuerdo, los entretendré. Ten cuidado, advirtió Sofía. Ricardo ha estado moviendo dinero durante meses. No son aficionados, Isabel. Después de terminar la llamada, Isabel se miró en el espejo. La mujer que la miraba parecía una extraña, cansada del viaje, choqueada, traicionada. Pero debajo del dolor, Isabel sintió que algo más emergía. Determinación. Esto ya no era solo sobre la infidelidad de Ricardo. Esto era fraude, robo. Y estaban tratando de usarla para acceder a la fundación benéfica de su familia, dinero dedicado a la educación artística para niños desfavorecidos. Isabel se salpicó la cara con agua fría, se pasó los dedos por el pelo y se preparó para lo que vendría. Tenía que mantenerlos hablando, hacerles creer que eventualmente cooperaría, hasta que llegara la ayuda. Abajo, encontró a Ricardo y Elena en lo que parecía ser una conversación en voz baja y tensa, que se detuvo abruptamente cuando ella entró en la habitación. ¿Todo bien?, preguntó Ricardo, su voz excesivamente casual. Tan bien como se puede esperar, respondió Isabel, moviéndose hacia la mesa del comedor donde los papeles aún yacían. He estado pensando en lo que dijiste. Ricardo y Elena intercambiaron una mirada rápida que Isabel ahora reconoció como calculadora, en lugar de íntima. Y Ricardo la incitó. «Necesito entender lo que estoy firmando», dijo Isabel, sacando una silla y sentándose. «Explícame estos documentos». El alivio brilló en el rostro de Ricardo. «Por supuesto, eso es razonable». Se sentó frente a ella, acercando la pila de papeles. «Como mencioné, es un acuerdo de divorcio sencillo». Isabel asintió, observando cómo él pasaba a la primera página. Durante los siguientes 20 minutos, Ricardo explicó los documentos, o más bien, la versión de los documentos
que quería que ella creyera que existían. Habló de una distribución equitativa de activos, su retención de propiedades personales, su asunción de la hipoteca. Lo que no explicó, y lo que Isabel pudo ver claramente, eran cláusulas que transferían la autoridad para firmar cuentas, poderes notariales para decisiones financieras y autorizaciones relacionadas con la cartera de inversiones de la Fundación Pérez. ¿Y esta sección?, preguntó Isabel, señalando un párrafo enterrado en medio de la página 17, sobre la transferencia de responsabilidades de gestión para iniciativas filantrópicas existentes. Ricardo apenas lo miró. Solo formaliza que ya no asesoraré sobre las inversiones de la Fundación Pérez. Mantendrás el control total. Una mentira. La cláusula en realidad autorizaba a Ricardo a actuar como agente en nombre de la Fundación por un período de 3 años. Ya veo, dijo Isabel, pasando a la página siguiente. ¿Y qué hay de nuestra colección de arte? No la veo específicamente. Está cubierta como propiedad personal, le aseguró Ricardo. Tú te quedas con tus piezas, yo me quedo con las mías. División justa. Otra mentira. Un documento separado en la pila, que aún no le había mostrado, incluía un inventario de activos de arte y su transferencia a una LLC recién formada, una sobre la que Isabel sospechaba que no tendría ningún control real. Mientras Isabel continuaba haciendo preguntas, alargando el proceso, notó que Elena se ponía cada vez más ansiosa. La mujer rubia revisaba su reloj repetidamente y no dejaba de mirar su teléfono. ¿Tienes que ir a algún sitio?, preguntó Isabel inocentemente. No, dijo Elena rápidamente. Solo estoy viendo la hora. Se está haciendo tarde. Ricardo le lanzó a Elena una mirada de advertencia, antes de volverse hacia Isabel, con una sonrisa forzada. Tenemos mucho tiempo para revisar esto correctamente. Quiero que te sientas cómoda con todo. Isabel asintió, fingiendo leer otra página cuidadosamente. Esto menciona una cuenta offshore en las Islas Caimán. Nosotros no tenemos ninguna cuenta offshore, Ricardo. Un destello de molestia cruzó su rostro. Eso es solo lenguaje legal estándar. Cubre todas las bases para la divulgación de activos. Lenguaje legal estándar, para cuentas que él ya había establecido para desviar dinero de la fundación de su familia. Ya veo, murmuró Isabel, pasando otra página con deliberada lentitud. Y estas cuentas de inversión que se enumeran aquí, no reconozco algunos de estos números. Esas son las cuentas de la Fundación Pérez, explicó Ricardo con suavidad. Se incluyen solo como referencia, para mostrar que permanecen separadas de nuestros activos personales. Incluidas como referencia, con líneas de firma que autorizaban su control. Isabel miró su reloj. Había pasado casi 1 hora desde que había hablado con Sofía. ¿Cuánto tiempo más necesitaría para entretenerlos? Creo que necesito algo de beber antes de continuar, dijo Isabel, poniéndose de pie. Esto es mucho que procesar. Te traeré un poco de agua, ofreció Elena rápidamente, comenzando a levantarse. En realidad, preferiría vino, respondió Isabel. Debería quedar algo de Rioja en la bodega, a menos que también lo hayas reemplazado. Ricardo y Elena intercambiaron otra mirada. Me temo que ya no guardamos alcohol en casa, dijo Ricardo. Por el bebé, por supuesto. El bebé inexistente que era toda su excusa. Agua está bien entonces, concedió Isabel, observando cómo Elena se movía hacia el refrigerador. Mientras Elena se estiraba para sacar un vaso de un armario, Isabel notó algo extraño. La barriga de embarazada de la mujer se movió ligeramente hacia un lado, de una manera que ningún embarazo real permitiría. Fue sutil,
pero inconfundible para los ojos ahora sospechosos de Isabel. Sofía tenía razón. El embarazo era falso. Elena le entregó el agua a Isabel, y sus ojos se encontraron. Por un momento, Isabel pensó que detectaba un destello de preocupación en la mirada de la otra mujer, como si sintiera la creciente conciencia de Isabel. «Gracias», dijo Isabel, dando un sorbo deliberado. «Entonces, Ricardo, mencionaste que tendría que mudarme esta noche. ¿Dónde están exactamente mis cosas? Dijiste almacén, pero ¿qué instalación?» «Guardamuebles en la calle Mayor», respondió Ricardo. «Todo está en una unidad con control de temperatura. Tengo la información de acceso en mi oficina». Isabel asintió, preguntándose si sus pertenencias estaban realmente allí, o si esa era otra mentira. ¿Y mis fotos familiares, los álbumes de mis padres, las joyas de mi abuela?, preguntó, sabiendo que estos artículos serían particularmente valiosos y fáciles de vender. «Todo almacenado de forma segura», le aseguró Ricardo, aunque sus ojos no se encontraron con los suyos. «Fuimos muy cuidadosos con tus artículos personales». Isabel dejó su vaso de agua con un clic deliberado. «¿Sabes lo que me parece interesante, Ricardo? Sigues diciendo nosotros. Nosotros empacamos tus cosas. Nosotros necesitábamos el espacio. Nosotros fuimos cuidadosos, como si Elena tuviera la misma voz en lo que le sucede a mis posesiones en mi casa». La mandíbula de Ricardo se tensó. «Elena va a ser mi esposa, Isabel. Está esperando a mi hijo. Por supuesto que la incluyo en las decisiones». «¿Tu esposa?», repitió Isabel. «Ni siquiera has solicitado el divorcio todavía, pero ella ya es tu esposa». «En todos los sentidos que importan», respondió Ricardo con frialdad. Isabel se volvió hacia Elena, quien había estado observando su intercambio con atención calculada. «¿De cuánto tiempo dijiste que estabas, Elena?» 8 meses, 32 semanas, confirmó Elena, una mano moviéndose automáticamente a su vientre. «Eso es interesante», dijo Isabel casualmente, «porque hace 8 meses, Ricardo y yo, estábamos en la ribera del Duero, celebrando nuestro aniversario. Él no mencionó que tenía una novia embarazada entonces». La expresión de Elena no vaciló. «No estaba embarazada entonces. Solo sabemos del bebé desde hace 5 meses». «Ya veo», Isabel asintió, como si aceptara esta explicación. «Así que te quedaste embarazada después de conoceros durante... ¿qué? ¿1 año? Eso es rápido». «Cuando lo sabes, respondió Elena con serenidad practicada. «Basta de la línea de tiempo», interrumpió Ricardo, claramente incómodo con esta línea de preguntas. «Volvamos a los documentos. Si podemos terminar esta noche, puedes llevarte las copias firmadas contigo». «¿Llevármelas a dónde exactamente?», preguntó Isabel. «Todavía no me has dicho a dónde se supone que debo ir a...». Miró su reloj. «Casi las 9 de la noche». «El Hotel Ritz tiene disponibilidad», dijo Ricardo. «Lo comprobé esta tarde. Pueden alojarte el tiempo que sea necesario». «¡Qué considerado!», dijo Isabel con sequedad. «Comprobaste la disponibilidad del hotel antes de que yo supiera que necesitaba un hotel». La paciencia de Ricardo se estaba agotando visiblemente. «Isabel, por favor, solo firma los papeles. Puedes hacer que tu abogado los revise después si te preocupa, pero necesito estas firmas esta noche». «¿Por qué la prisa?», presionó Isabel. «Si todo esto es legal y justo, como afirmas, ¿por qué tiene que suceder ahora mismo?». Ricardo miró a Elena antes de responder. «Mi abogado aconsejó completar esto lo antes posible, para un cierre limpio». «¿Tu abogado aconsejó obtener firmas sin una revisión legal independiente?», preguntó Isabel con escepticismo.
Eso parece poco probable para cualquier abogado de buena reputación. La expresión de Ricardo se endureció. Estás siendo difícil a propósito. No, estoy siendo cautelosa, corrigió Isabel, lo cual parece razonable cuando mi esposo de 8 años me embosca con papeles de divorcio y una novia embarazada en una noche. Elena dio un paso adelante, su voz adquiriendo un tono más duro que antes. Ricardo, esto no está funcionando. Ella no va a firmar esta noche. Lo hará, insistió Ricardo, volviéndose hacia Isabel. Mira, he sido más que paciente. Lo he explicado todo. He ofrecido un acuerdo generoso. He arreglado alojamiento para ti. ¿Qué más quieres? Tiempo, dijo Isabel simplemente. Tiempo para procesar. Tiempo para revisar. Tiempo para consultar a mi propio abogado. No tenemos tiempo, espetó Ricardo, su máscara deslizándose aún más. Esto debe ejecutarse esta noche. ¿Por qué? Desafió Isabel. ¿Qué pasa a medianoche? ¿Os convertís en calabazas? La mano de Elena se cerró alrededor del brazo de Ricardo en advertencia. Ricardo, basta. Podemos volver a revisarlo mañana. Pero Ricardo se la quitó de encima, inclinándose sobre la mesa hacia Isabel. Firma los papeles, Isabel. Ahora, o las cosas se pondrán mucho menos agradables. Isabel sintió un escalofrío en su tono, pero mantuvo la compostura. ¿Me estás amenazando, Ricardo? Estoy diciendo los hechos, respondió con frialdad. Puedes hacerlo fácil o difícil. Tú eliges. Mientras la tensión llenaba la habitación, Isabel notó que Elena revisaba su teléfono de nuevo, escribiendo algo rápidamente antes de guardarlo. El nerviosismo de la mujer se hacía más evidente a cada minuto. Justo entonces, el propio teléfono de Isabel vibró con un mensaje de texto entrante. Mirando hacia abajo, vio el nombre de Sofía y un mensaje simple. ETA 15 minutos. 15 minutos. Solo necesitaba entretenerlos un poco más. Déjame pensar en esto, dijo Isabel, recogiendo la pila de papeles y hojeándolos, como si lo reconsiderara. Si firmo esta noche, ¿qué pasará exactamente después? Ricardo pareció relajarse ligeramente, creyendo que finalmente estaba cooperando. Te llevarás estas copias al Ritz. Mañana las transferencias se procesarán a través de nuestros respectivos abogados. Para el final de la semana, todo estará oficialmente separado. ¿Y la casa? Preguntó Isabel. ¿Cuándo tendría que mudarme formalmente? Técnicamente tendrías 30 días, respondió Ricardo. Pero dadas las circunstancias, cuanto antes, mejor para todos. Isabel asintió pensativamente. ¿Y mis artículos personales en esa instalación de almacenamiento? ¿Tendría acceso inmediato? Por supuesto, le aseguró Ricardo. Te enviaré el número de la unidad y el código de acceso mañana. No esta noche. Mañana. Otra señal de alarma. ¿Qué hay de mi coche? Continuó Isabel. Todavía está en el estacionamiento de larga estancia en Barajas. Puedo hacer que alguien lo recoja por ti, ofreció Ricardo, cada vez más ansioso al sentir su vacilación. Solo dame los detalles del estacionamiento. Eso es muy considerado, dijo Isabel, forzando una pequeña sonrisa. ¿Y la Fundación Pérez? ¿Cómo funcionaría la transición de la gestión allí? Ricardo dudó casi imperceptiblemente. No se necesita ninguna transición. Como dije, esas cuentas permanecen completamente bajo tu control. Otra mentira. Los documentos indicaban claramente lo contrario. Ya veo, murmuró Isabel, pasando otra página. Elena, mientras tanto, se había movido hacia la ventana de la cocina, mirando a la calle con ansiedad, mal disimulada. Revisó su reloj de nuevo antes de darse cuenta de que Isabel la estaba observando.
Solo me pregunto si la lluvia va a aguantar, explicó Elena de manera poco convincente. El pronóstico mencionaba tormentas esta noche. El cielo había estado despejado cuando Isabel llegó, y no había oído nada sobre lluvia, pero asintió como si aceptara esta explicación. Ricardo, dijo Isabel, volviendo su atención a su esposo. Si fuera a firmar esto esta noche, me gustaría hacer un pequeño cambio. Esta cláusula sobre las inversiones de la Fundación Pérez. Preferiría eliminarla por completo, ya que dices que no es relevante de todos modos. La expresión de Ricardo se tensó. Los documentos son un paquete, Isabel. Mi abogado los preparó para que fueran completos. Eliminar secciones podría invalidar todo el acuerdo. No veo cómo eliminar una cláusula irrelevante invalidaría algo, presionó Isabel. Si es solo lenguaje estándar, como afirmaste. No compliquemos las cosas, insistió Ricardo. Los papeles están listos tal como están. Isabel dejó los documentos y se recostó en su silla. Creo que necesito más tiempo para considerar todo esto. Es mucho que procesar en una noche. La máscara de paciencia de Ricardo finalmente se deslizó por completo. Maldita sea, Isabel, solo firma los putos papeles. El estallido quedó suspendido en el aire entre ellos. Elena se apresuró a regresar de la ventana, colocando una mano de advertencia en el hombro de Ricardo. Ricardo, murmuró. Cálmate. Pero Ricardo se la quitó de encima, poniéndose de pie abruptamente. No tenemos tiempo para esto. He sido paciente. Lo he explicado todo. He sido más que generoso. ¿Generoso?, repitió Isabel incrédula. Has estado robando de la fundación de mi familia. Ricardo, eso no es generosidad. Es un crimen. La declaración cayó como una bomba en la habitación. Ricardo se congeló, y la compostura cuidadosamente mantenida de Elena se resquebrajó por completo. ¿Qué dijiste?, preguntó Ricardo, su voz mortalmente tranquila. «¿Me oíste?», replicó Isabel, poniéndose de pie para enfrentarlo. «Sé de las transferencias no autorizadas. Sé de las cuentas offshore. ¿De verdad pensaste que nadie notaría la desaparición de 3 millones de euros?» Ricardo y Elena intercambiaron miradas de pánico. «No sabes de lo que estás hablando», intentó Ricardo, pero su voz carecía de convicción. «¿No lo sé?», desafió Isabel. «El cumplimiento del Banco Continental ha marcado las transacciones, Ricardo. Ya ha sido denunciado». «Está mintiendo», dijo Elena rápidamente. «Acaba de regresar. No puede saber nada». Isabel se volvió hacia la mujer rubia. «Sé lo suficiente, Lorena. ¿O prefieres Elena en estos días?» El color se le fue de la cara a Elena. «¿Cómo me llamaste?» «Lorena Vidal», dijo Isabel claramente. «Ese es tu verdadero nombre, ¿no? No Elena Cortés». Por un momento nadie se movió. Luego Ricardo se recuperó, forzando una risa que sonó hueca incluso para sus propios oídos. «Esto es ridículo, Isabel. Estás haciendo acusaciones descabelladas porque estás molesta por nuestra relación». «¿Lo estoy?», replicó Isabel. «Entonces explica por qué el cumplimiento del Banco Continental ha estado construyendo un caso durante semanas. Explica por qué el FBI está involucrado». «¿FBI?», repitió Elena, su voz apenas un susurro. «Estás mintiendo», insistió Ricardo, pero había comenzado a sudar. Su cuello de repente le parecía demasiado apretado. «Revisa tu teléfono, Ricardo», sugirió Isabel. «Estoy segura de que tu contacto en el banco ha estado tratando de comunicarse contigo. Las transferencias fueron marcadas. La investigación ya está en marcha». La mano de Ricardo se movió involuntariamente hacia su bolsillo.
confirmando la sospecha de Isabel. «Esto es absurdo», declaró Elena, pero su voz tembló ligeramente. «Ricardo, te está manipulando. No la escuches». «¿Cuánto tiempo lleváis planeando esto?», preguntó Isabel, mirando de uno a otro. «¿Siempre fui el objetivo, o me elegisteis después de conocer a Ricardo?» «Deja de hablar», espetó Ricardo. «El bebé es un buen toque», continuó Isabel, señalando la barriga de Elena. «Aunque quizás quieras asegurar mejor esa prótesis, se movió cuando cogiste el vaso antes». La mano de Elena voló protectoramente a su estómago, sus ojos muy abiertos. «No tienes ni idea de lo que estás hablando», siseó. «Creo que sí», respondió Isabel con calma. «Esta no es tu primera actuación, ¿verdad? Sevilla, Valencia, Barcelona. Ya has hecho esto antes». La fachada compuesta de Elena se desmoronó por completo. Se volvió hacia Ricardo, el pánico evidente en su expresión. «Necesitamos irnos. Ahora». Ricardo dudó, mirando entre los documentos sobre la mesa y su cómplice. «Los papeles», comenzó. «Olvida los papeles», espetó Elena. «Ella lo sabe. Necesitamos irnos». Ricardo parecía dividido, reacio a abandonar el plan que claramente habían pasado meses planeando. «Pero las transferencias, necesitamos sus firmas para acceder a...» «¡Ricardo!», Elena lo interrumpió bruscamente. «Ella dijo que el FBI está involucrado. Necesitamos irnos». La mención de las fuerzas del orden federales finalmente pareció penetrar la vacilación de Ricardo. Agarró su teléfono de la mesa, desplazándose rápidamente por los mensajes, su rostro palideciendo a cada segundo. «¿Cómo lo supiste?», exigió, mirando a Isabel con una mezcla de ira y miedo. «Acabas de regresar. No hay forma de que pudieras saber sobre las cuentas». «Me subestimaste», dijo Isabel simplemente. «Y subestimaste a las personas que se preocupan por mí». La expresión de Ricardo se endureció. «Los documentos, Isabel. Fírmalos y te dejaremos en paz. Una firma y todo esto desaparecerá». «Es demasiado tarde para eso», respondió Isabel. «Como dije, la investigación ya está en marcha». «Está mintiendo», insistió Elena, aunque con menos convicción que antes. «Las autoridades estarían aquí si lo que dice fuera cierto». Como si fuera una señal, unos faros barrieron las ventanas delanteras cuando un vehículo entró en la entrada. Elena se apresuró a la ventana, apartando la cortina. «Es demasiado pronto», susurró, su voz llena de temor. «No se suponía que estuvieran aquí hasta medianoche». Ricardo se unió a ella en la ventana, su rostro perdiendo el poco color que le quedaba. «¿Quién venía a medianoche?», preguntó Isabel, aunque ya sospechaba la respuesta. «¿Mudanzas para mis pertenencias restantes? ¿O quizás alguien para ayudar con esas cuentas offshore?». Ni Ricardo ni Elena respondieron, absortos en lo que estaban viendo afuera. «Se acabó», dijo Isabel en voz baja. «Lo que sea que estuvierais planeando, se acabó». Ricardo se volvió hacia ella, la desesperación reemplazando su confianza anterior. «Isabel, escúchame. No entiendes lo que está pasando. Podemos arreglar esto. Solo firma los papeles y te lo explicaré todo». «Creo que ya has explicado bastante», replicó Isabel con frialdad. Un golpe firme sonó en la puerta principal, haciéndolos saltar a los tres. Elena retrocedió de la ventana, buscando una ruta de escape. «La puerta trasera», susurró con urgencia a Ricardo. «Todavía podemos salir». Pero Ricardo parecía congelado en su lugar, la realidad finalmente cayendo sobre él. «Tendrán la casa rodeada», dijo con voz hueca.
Otro golpe, más fuerte esta vez, seguido de una voz firme. «FBI, abran la puerta». La voz imponente desde afuera no dejaba lugar a malas interpretaciones. «FBI, abran la puerta ahora». Ricardo y Elena permanecieron congelados, el pánico evidente en sus expresiones. Isabel se movió hacia la puerta principal, pero Ricardo de repente se abalanzó, agarrando su brazo. «No», siseó, «todavía podemos arreglar esto». Isabel se soltó el brazo. Se acabó, Ricardo. Antes de que nadie pudiera reaccionar más, la puerta principal se abrió de golpe. 4 agentes con chaquetas del FBI irrumpieron en el vestíbulo, con las armas desenfundadas. «FBI, manos donde podamos verlas», gritó la agente principal, una mujer alta con el pelo corto y oscuro, y una concentración intensa. Ricardo levantó las manos lentamente, su rostro pálido. A su lado, Elena hizo lo mismo, aunque sus ojos se movían frenéticamente por la habitación, como si todavía buscara escapar. «¿Isabel Vega?», preguntó la agente rápidamente, escaneando la habitación. «Soy yo», confirmó Isabel, dando un paso adelante con las manos visibles. «Agente Carmen López, División de Delitos Financieros del FBI», dijo la mujer, enfundando su arma mientras otros agentes se movían para asegurar a Ricardo y Elena. «¿Está usted bien, señora Vega?» «Estoy bien», le aseguró Isabel, aunque bien parecía una gran simplificación de su estado emocional. La agente López asintió. Luego volvió su atención a las otras 2 personas en la habitación. «Ricardo Solano y Lorena Vidal están bajo arresto por fraude electrónico, robo de identidad, conspiración para cometer delitos financieros e intento de robo a una fundación benéfica». Mientras los agentes comenzaban a esposar a Ricardo, él forcejeó brevemente. «Esto es un malentendido. Isabel, diles, esto es solo un asunto de divorcio». La agente López ignoró sus protestas, continuando recitando sus derechos mientras otro agente le aseguraba las muñecas a la espalda. El agente que manejaba a Elena tuvo más dificultades. Mientras intentaba esposarla, la barriga de embarazada de Elena se movió drásticamente hacia un lado. «Cuidado con eso», espetó Elena. «Es caro». El agente se detuvo, mirando la prótesis confundido. «Señora, necesito que se quite ese dispositivo». Elena lo fulminó con la mirada, pero metió la mano debajo de su camisa, con la mano aún libre, desabrochando algo. Toda la barriga de embarazada se desprendió de una pieza, revelando su esbelta figura debajo. Dejó caer la sofisticada prótesis al suelo con un golpe sordo. Isabel miró la barriga falsa descartada, incluso sabiendo que no era real. Ver la evidencia física del engaño fue impactante, un símbolo tangible de las elaboradas mentiras que se habían construido a su alrededor. La agente López se acercó a Isabel, mientras los otros agentes continuaban procesando a Ricardo y Elena. «Señora Vega, sé que esto es un shock. Hemos estado construyendo este caso durante varias semanas basándonos en evidencia financiera, pero no esperábamos encontrarla aquí esta noche. Según nuestra información, no tenía previsto regresar hasta dentro de 3 semanas. Terminé mi trabajo antes», explicó Isabel, sintiéndose extrañamente distante mientras observaba la escena desarrollarse en su propia sala de estar. «Quería sorprender a mi esposo». Un destello de simpatía cruzó el comportamiento profesional de la agente López. «Toda una sorpresa, parece. Necesitamos hacerle algunas preguntas, pero pueden esperar hasta mañana si lo prefiere». «No», dijo Isabel con firmeza. «Quiero entender qué está pasando. ¿Qué estaban haciendo exactamente?». La agente López señaló la mesa del comedor,
donde los documentos aún yacían. ¿Puedo? Isabel asintió, y la agente hojeó los papeles con manos enguantadas. Basándonos en nuestra investigación, su esposo y la señorita Vidal estaban intentando obtener el control de la fundación benéfica de su familia a través de documentación fraudulenta, explicó la agente López. Estos papeles contienen cláusulas ocultas que les habrían dado autoridad para firmar las cuentas de la Fundación Pérez. Ya han logrado transferir más de 3 millones de euros a cuentas offshore, pero necesitaban su firma para acceder a la mayor parte de los activos de la fundación. Isabel se sintió enferma. ¿Y el divorcio? ¿Eso también era parte del plan? El divorcio era bastante real, confirmó la agente López, pero acelerado y estructurado a su favor. Si hubiera firmado estos papeles, habría entregado sin saberlo no solo sus activos matrimoniales, sino también el control de la fundación de su familia. Desde el vestíbulo, Isabel podía escuchar a Ricardo todavía protestando mientras los agentes lo llevaban hacia la puerta. Isabel, no los escuches. Todo esto es un malentendido. Lorena Vidal, en contraste, permaneció fríamente en silencio, sus ojos calculadores fijos en Isabel, con un odio inconfundible. ¿Cómo los encontraron?, preguntó Isabel a la agente López. Sofía, mi amiga, dijo que ya estaban investigando. Recibimos un informe de los oficiales de cumplimiento del Banco Continental sobre transferencias sospechosas de las cuentas de la Fundación Pérez, explicó la agente López. El patrón coincidía con casos anteriores que involucraban a la señorita Vidal. Cuando comenzamos la vigilancia, descubrimos su conexión con su esposo. La agente recogió un documento de la pila, señalando una cláusula en particular. Este es un trabajo especialmente sofisticado. La autorización para transferencias electrónicas está incrustada dentro del lenguaje de divorcio estándar sobre la división de activos. La mayoría de la gente no lo detectaría sin una revisión legal cuidadosa. Isabel recordó la insistencia de Ricardo en que firmara de inmediato, sin consultar a su propio abogado. La urgencia tenía un sentido nauseabundo ahora. ¿Estaban trabajando solos?, preguntó Isabel, recordando los misteriosos controles telefónicos de Elena y el comentario sobre alguien que vendría a medianoche. No, confirmó la agente López. Hemos identificado al menos a 3 cómplices. 2 fueron aprehendidos acercándose a la parte trasera de su propiedad, justo cuando entramos. El tercero hizo una pausa mientras su radio crepitaba. Después de escuchar brevemente, continuó. Acaba de ser aprehendido a 3 manzanas de aquí, intentando huir en una furgoneta de alquiler. ¿Una furgoneta?, repitió Isabel. Basado en casos anteriores, probablemente planeaban vaciar su casa de objetos de valor esta noche, explicó la agente López. Arte, joyas, electrónica, cualquier cosa que se pueda transportar y vender fácilmente. Isabel miró a su alrededor en su casa alterada, viéndola con nuevos ojos. La redecoración no había sido solo para que Elena afirmara su dominio. Había sido una preparación para despojar la casa de cualquier cosa valiosa. La agente López continuó. Lorena Vidal y sus cómplices se dirigen a individuos adinerados con acceso a dinero familiar o cuentas de inversión. Han robado más de 12 millones de euros en los últimos 3 años, utilizando variaciones de este mismo escenario. ¿Y Ricardo? ¿También fue una víctima?, preguntó Isabel, aunque ya sospechaba la respuesta. La expresión de la agente López se endureció ligeramente. Inicialmente creímos que el señor Solano podría haber sido manipulado, sin ser consciente de las verdaderas intenciones de la señorita Vidal. Sin embargo, la evidencia electrónica recuperada de la computadora de su oficina muestra que fue un participante voluntario. Una vez que comprendió la ganancia financiera potencial, ha estado ayudando activamente con el fraude durante al menos 6 meses.
La confirmación de la participación voluntaria de Ricardo golpeó a Isabel como un golpe físico. Esto no era solo infidelidad o una crisis de la mediana edad. Era un comportamiento criminal calculado. «Me gustaría hablar con su amiga Sofía mañana también», añadió la agente López. «Su alerta a usted y a nuestra oficina probablemente evitó pérdidas mucho mayores». Isabel asintió aturdida. Por supuesto. Mientras los agentes llevaban a Ricardo y Elena afuera, a los vehículos que esperaban, personal adicional del FBI entró, comenzando a documentar y registrar la casa. Un agente llevaba un gran contenedor de pruebas. «Necesitaremos procesar la escena», explicó la agente López. «Puede llevar varias horas. ¿Hay algún lugar donde pueda quedarse esta noche, señora Vega?» La ironía no pasó desapercibida para Isabel. Todavía le pedían que abandonara su propia casa, solo que en circunstancias muy diferentes a las que Ricardo y Elena habían planeado. «Puedo llamar a Sofía», dijo Isabel. «O a un hotel». La agente López asintió. «Tome los artículos personales que necesite para la noche. Proporcionaremos seguridad para la propiedad hasta que nuestra búsqueda esté completa». Mientras Isabel se movía para recoger algunas cosas esenciales, pasó junto a uno de los agentes que colocaba cuidadosamente la barriga de embarazada protésica en una bolsa de pruebas. El agente levantó la vista cuando ella se acercó. «Encontramos 3 más de estas arriba», informó a la agente López. «Diferentes tamaños. Parece que estaban documentando un embarazo progresivo». La agente López asintió. «Añádelos al registro de pruebas y revisa el botiquín. Probablemente también había frascos de vitaminas prenatales falsas». Isabel continuó hacia la habitación de invitados, donde Elena había dicho que habían trasladado sus cosas. Al abrir la puerta, no encontró sus pertenencias, sino más evidencia del elaborado plan. La habitación contenía varias maletas, documentos de identificación falsos extendidos sobre la cama y lo que parecían ser registros financieros. «Agente López», llamó Isabel. «Quizás quiera ver esto». La agente apareció en la puerta, inspeccionando la habitación con eficiencia practicada. «Esto es exactamente lo que necesitábamos», dijo, radiando inmediatamente al equipo de pruebas. «Parece que se estaban preparando para huir del país». Isabel recogió un pasaporte de la cama. Contenía la foto de su esposo, pero un nombre diferente. A su lado yacían billetes de avión a las Islas Caimán, con fecha de la semana siguiente. «No solo iban tras el dinero de la fundación, ¿verdad?», preguntó Isabel en voz baja. «Iban a llevarse todo». «Ese es su patrón habitual», confirmó la agente López. «La fundación era el objetivo principal, debido a sus activos líquidos, pero no se habrían detenido ahí. Basado en lo que hemos visto en casos anteriores, probablemente habrían vaciado sus cuentas, agotado las tarjetas de crédito a su nombre y tomado cualquier cosa de valor de la propiedad antes de desaparecer». Isabel dejó el pasaporte falso, sintiéndose repentinamente exhausta. La adrenalina que la había sostenido durante la confrontación estaba disminuyendo, dejando atrás un cansancio profundo. «Creo que llamaré a ese hotel ahora», dijo. La agente López asintió con simpatía. «Uno de mis agentes puede llevarla a donde necesite ir. Y señora Vega, necesitaremos que venga mañana para una declaración formal. Pero quiero que sepa que manejó esta situación notablemente bien. Muchas personas en su posición habrían entrado en pánico». Isabel logró una sonrisa cansada. «Creo que estoy guardando el pánico para más tarde». Mientras la escoltaban fuera de la casa, pasando junto a los agentes que catalogaban las pruebas, pasando por el lugar donde Ricardo y Elena habían estado de pie con confianza,
anunciando sus futuros juntos hacía solo unas horas, Isabel sintió una extraña sensación de desplazamiento. La casa a la que había regresado esa noche no era la que había dejado 2 meses antes, y el esposo en el que había creído durante 8 años, en realidad nunca había existido. La agente López la acompañó a un vehículo del FBI que esperaba. Estaremos en contacto a primera hora de mañana. Intente descansar, señora Vega. Isabel asintió, aferrándose a la pequeña bolsa de viaje que uno de los agentes la había ayudado a empacar con artículos que se consideraron seguros para retirar de la escena. Mientras el coche se alejaba de la acera, miró hacia su casa, con las luces encendidas en cada ventana, agentes del FBI moviéndose a propósito dentro y fuera. La estructura familiar, transformada en una escena del crimen. ¿A dónde, señora?, preguntó el agente que conducía suavemente. Isabel consideró por un momento. No el Ritz que Ricardo había investigado tan cuidadosamente, no en ningún lugar que él hubiera tocado o planeado. El Hotel Palace, por favor, dijo finalmente, en la Plaza de las Cortes. Mientras se alejaban, el teléfono de Isabel sonó. Sofía. Isabel, ¿estás bien? ¿Llegaron? Sí, confirmó Isabel, su voz más firme de lo que esperaba. Arrestaron a Ricardo y Lorena. Me dirijo a un hotel por la noche mientras procesan la casa. Oh, gracias a Dios, Sofía suspiró. He estado tan preocupada. ¿Quieres que nos encontremos en algún lugar? No deberías estar sola esta noche. La simple oferta de amistad trajo las primeras lágrimas de la noche a los ojos de Isabel. Sí, dijo suavemente. Me gustaría mucho. La suite del Hotel Palace, ofrecía un marcado contraste con el caos que Isabel había dejado atrás. Las ventanas de suelo a techo mostraban el brillante horizonte de Madrid, las luces de la ciudad reflejándose en el Parque del Retiro a lo lejos. La elegante habitación con su paleta neutra y lujo discreto se sentía como un santuario después de la vorágine emocional de la noche. Isabel se sentó en el borde de la cama king size, todavía con su ropa de viaje, mientras Sofía les servía a cada una copa de vino de la entrega del servicio de habitaciones. El agente del FBI parecía minucioso, dijo Sofía, entregándole a Isabel una copa. «Agente López, ¿dijiste?» Isabel asintió, dando un sorbo agradecido. «Carmen López, División de Delitos Financieros. Dijo que habían estado construyendo este caso durante semanas, después de que yo señalara esas transferencias. Las cosas se movieron rápidamente», explicó Sofía, sentándose en un sillón frente a Isabel. «El Banco Continental tiene sistemas de monitoreo sofisticados para las cuentas de la fundación. Ricardo debe haberlo sabido, pero aún así intentó mover el dinero. Siempre fue demasiado confiado», murmuró Isabel. Miró su copa de vino, observando el líquido rojo intenso captar la luz. «Sigo tratando de entender cuándo empezó. ¿Cuándo mi esposo se convirtió en alguien capaz de esto?» La expresión de Sofía se suavizó con simpatía. «No creo que sea tan simple, Isabel. La agente López me explicó algo de esto cuando informé por primera vez la actividad sospechosa. Lorena Vidal es extremadamente hábil en lo que hace. Identifica posibles víctimas, las estudia en busca de debilidades y explota esas vulnerabilidades. Pero aún así, insistió Isabel, pasar de ser infiel a cometer delitos financieros federales, eso es un salto significativo. Quizás, reconoció Sofía, o quizás un compromiso moral hizo que el siguiente fuera más fácil. Dudó antes de continuar. «Isabel, hay algo más que debes saber. La investigación reveló que Ricardo había estado accediendo a tus cuentas personales
y a los sistemas de la fundación durante casi 2 años, mucho antes de que apareciera Lorena. Isabel sintió una nueva ola de traición. 2 años. Eso es antes de que yo siquiera empezara a planear la gira europea. Sofía asintió sombríamente. El FBI cree que pudo haber estado sentando las bases, buscando oportunidades. Cuando la fundación recibió esa importante dotación el año pasado, la donación de la familia Sánchez, dijo Isabel, recordando al anciano coleccionista que había dejado 12 millones de euros a la Fundación Pérez tras su muerte. Ricardo organizó la estrategia de inversión para esos fondos. Exacto, confirmó Sofía. Esa afluencia de capital creó la oportunidad que necesitaban, pero aún requerían tu firma para las transferencias importantes. Isabel tomó otro sorbo de vino, tratando de procesar esta última revelación. Entonces, la asignación europea, la que Ricardo me animó a tomar, ¿era parte del plan desde el principio? Parece que sí, respondió Sofía suavemente. La agente López dijo que encontraron correos electrónicos entre Ricardo y Lorena discutiendo la ventana perfecta, mientras tú estabas en el extranjero. Las piezas continuaron encajando en la mente de Isabel. Y déjame adivinar, el momento de mi regreso se suponía que coincidía con la finalización de su plan. Sofía asintió. Según lo que el FBI ha encontrado hasta ahora, planeaban tener todas las firmas y transferencias completas para la próxima semana. No se suponía que regresaras hasta la semana siguiente, momento en el que ya se habrían ido, junto con la mayoría de tus activos y una parte significativa de la dotación de la fundación. Isabel dejó su copa de vino, sintiéndose repentinamente enferma. Todas esas llamadas desde Europa. Ricardo siempre sonaba tan cariñoso, tan interesado en mi trabajo. ¿Algo de eso fue real? Sofía se movió para sentarse junto a Isabel en la cama, colocando una mano reconfortante en su hombro. No puedo responder a eso, Isabel, pero sí sé esto. Lo que pasó no es un reflejo de ti. Confiaste en tu esposo, porque eso es lo que la gente hace en los matrimonios. No fallaste en alguna prueba de percepción. Un golpe en la puerta las interrumpió. Sofía se levantó para abrir, regresando un momento después con la agente López. Me disculpo por la intrusión tardía, dijo la agente del FBI, permaneciendo de pie a pesar del gesto de Isabel hacia una silla. Pero hemos descubierto información que pensé que debería saber esta noche, en lugar de esperar hasta la mañana. Isabel se enderezó, preparándose para más revelaciones. ¿Qué es? La verdadera Elena Cortés, comenzó la agente López, es una estudiante de posgrado en Salamanca, que denunció el robo de su identidad hace 8 meses. Lorena Vidal parece haber usado su identidad para establecer credenciales aquí en Madrid, incluyendo un negocio falso de diseño de interiores. ¿Diseño de interiores?, repitió Isabel, pensando en los cambios drásticos en su casa. La agente López asintió. Proporcionó una cobertura conveniente para su presencia en su casa y las posteriores alteraciones. Pero no es por eso que estoy aquí. Dudó brevemente. Señora Vega, el equipo de pruebas encontró varias cámaras ocultas instaladas en toda su casa. Isabel sintió un escalofrío en la piel. ¿Cámaras? ¿Con qué propósito? Según los análisis forenses preliminares, se instalaron hace aproximadamente 7 meses, explicó la agente López. Las imágenes se almacenaban en un servidor seguro en la nube al que ahora hemos accedido. Parece que estaban monitoreando sus rutinas, sus conversaciones, incluso sus discusiones financieras privadas. 7 meses, repitió Isabel con voz hueca, mientras yo todavía vivía allí, antes de irme a Europa.
La agente López asintió sombríamente. Creemos que Ricardo las instaló bajo la dirección de Lorena, como parte de su recopilación de información. Las cámaras les proporcionaron un conocimiento íntimo de su vida, su horario, incluso sus contraseñas y detalles financieros que pudo haber discutido en casa. La violación se sintió profunda, más profunda incluso que el fraude financiero o la traición matrimonial. La idea de que sus momentos privados habían sido vigilados, analizados y explotados por el hombre en el que más había confiado era casi insoportable. Hay más, continuó la agente López. Entre las pruebas recuperadas, había un plan detallado para lo que denominaron Fase 3. La Fase 1 parece haber sido la recopilación de información. La Fase 2 fue aislarla de sus activos y obtener las firmas necesarias. Isabel casi no quería preguntar. ¿Y la Fase 3? El comportamiento profesional de la agente López se suavizó ligeramente. Le digo esto no para asustarla más, sino para que entienda la gravedad de lo que ha escapado. La fase 3 implicaba abrir líneas de crédito a su nombre, agotar las cuentas existentes y... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Asegurarse de que usted no estuviera en condiciones de impugnar sus acciones una vez descubiertas. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Sofía cuando Isabel permaneció en silencio. Habían preparado documentación que sugería que la señora Vega sufría problemas de salud mental, explicó la agente López. Registros médicos fabricados, correos electrónicos a un terapeuta inexistente, supuestamente de la señora Vega, expresando pensamientos paranoicos. Estaban construyendo un caso para cuestionar su competencia, si ella impugnaba las transferencias más tarde. Isabel sintió un escalofrío a pesar de la cálida habitación. No solo habían planeado robar su dinero, sino que se habían preparado para destruir su credibilidad, su reputación, quizás incluso su libertad. Sé que esto es abrumador, reconoció la agente López. Pero quería que tuviera esta información esta noche, porque subraya lo completo que fue su planificación. Esto no fue un crimen de oportunidad, o una relación que salió mal. Fue un esquema de fraude meticulosamente orquestado. ¿Y Ricardo?, preguntó Isabel, su voz apenas audible. La expresión de la agente López confirmó lo peor antes de que ella siquiera hablara. La evidencia indica que fue un participante entusiasta, señora Vega. De hecho, algunos de los elementos más agresivos del plan parecen haber surgido de él, no de la señorita Vidal. La revelación cayó como un golpe físico. Isabel se había aferrado a una débil esperanza de que quizás Ricardo había sido manipulado, coaccionado de alguna manera. La confirmación de su participación voluntaria, incluso entusiasta, extinguió ese último destello de esperanza. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Isabel, después de un momento de pesado silencio. Permanecerán bajo custodia en espera de la lectura de cargos, explicó la agente López. Dada la evidencia que ya hemos asegurado y el patrón de crímenes anteriores de la señorita Vidal, anticipo cargos sustanciales y una fianza significativa, si es que se concede. La oficina del fiscal de los Estados Unidos ya está preparando el caso. ¿Necesitaré testificar?, preguntó Isabel. Eventualmente sí, confirmó la agente López, pero tenemos pruebas documentales sustanciales. Su testimonio fortalecerá el caso, pero no es la totalidad del mismo. Después de que la agente López se despidió con promesas de más actualizaciones por la mañana, Isabel y Sofía se sentaron en silencio durante varios minutos, el peso de estas últimas revelaciones asentándose entre ellas. «Ni siquiera sé quién era», dijo Isabel finalmente, con la voz quebrada. 8 años de matrimonio,
y nunca lo conocí realmente. Sofía se acercó, envolviendo un brazo alrededor de los hombros de Isabel. Quizás nadie lo hizo, Isabel. Quizás la persona con la que pensaste que te casaste nunca existió. Isabel se apoyó en el abrazo de su amiga, finalmente permitiendo que las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche fluyeran. ¿Cómo se empieza de nuevo cuando toda tu vida resulta estar construida sobre mentiras? Un día a la vez, respondió Sofía simplemente. Y no lo haces sola. Mientras Isabel lloraba en los brazos de su amiga, el horizonte de Madrid seguía brillando más allá de las ventanas, indiferente al drama humano que se desarrollaba dentro de la habitación del hotel. Su vida había sido destrozada esa noche, pero a medida que el shock inicial comenzaba a retroceder, Isabel sintió que algo inesperado se agitaba debajo del dolor y la traición. Una determinación tranquila y férrea. Ricardo y Lorena la habían subestimado. Habían confundido su confianza con debilidad, su dedicación a su carrera con negligencia de su matrimonio. Habían calculado, tramado y mentido, creyéndola demasiado distraída o ingenua para darse cuenta. Pero se habían equivocado. 6 meses después, la galería El Arte Oculto, en el centro de Madrid, zumbaba con conversaciones y el suave tintineo de copas de champán. Los focos iluminaban una serie de poderosas piezas de técnica mixta dispuestas por todo el espacio moderno, cada una representando casas fragmentadas, contratos rotos y figuras sombrías en el fondo de escenas domésticas aparentemente perfectas. En el centro de la exposición se encontraba Isabel Vega, saludando a los invitados y discutiendo su visión curatorial. Atrás había quedado la mujer choqueada de aquella noche de abril. En su lugar se encontraba alguien más fuerte, más centrada, con una confianza tranquila que irradiaba desde dentro. La exposición desafía nuestras suposiciones sobre la seguridad y la confianza, explicó Isabel a un crítico de arte del país. Cada artista explora el engaño desde un ángulo diferente. Fraude financiero, robo de identidad, traición íntima, mientras examina cómo nos reconstruimos después. ¿Y el título?, preguntó el crítico, señalando las letras claras en la pared de la galería. Oculto a plena vista, el arte del engaño y la recuperación. Habla de la doble naturaleza de la exposición, respondió Isabel, tanto del engaño que a menudo ocurre justo delante de nuestros ojos, como de la recuperación que debe ocurrir visiblemente, intencionalmente, para ser completa. Mientras el crítico se movía para estudiar una instalación particularmente poderosa, Sofía apareció al lado de Isabel, ofreciéndole un vaso de agua con gas. «Casa llena», observó Sofía. «Las reseñas ya están llegando en línea. La llaman revolucionaria y catártica». Isabel sonrió. «No es solo mi visión. Cada uno de estos artistas ha experimentado alguna forma de traición o fraude. Esa autenticidad resuena con la gente». «Hablando de eso», dijo Sofía bajando la voz, «la agente López acaba de llegar. Dijo que tiene noticias». Isabel asintió, escaneando la multitud hasta que vio a la agente del FBI cerca de la entrada, luciendo algo fuera de lugar en la reunión artística, a pesar de su elegante traje de pantalón. Isabel se disculpó y se abrió paso entre la multitud. «¡Agente López!», saludó cálidamente. «Me alegro de que hayas podido venir». «Por favor, ahora es Carmen», respondió la agente con una sonrisa. «No estoy aquí en calidad oficial esta noche.
Quería ver la exposición y darte una actualización en persona. Se movieron a un rincón más tranquilo de la galería, donde un banco ofrecía un respiro del bullicioso suelo. Los acuerdos de culpabilidad han sido finalizados, le informó Carmen. Ricardo aceptó un acuerdo. 15 años por fraude electrónico, conspiración y robo de identidad, con la posibilidad de libertad condicional después de 10. A cambio, está proporcionando testimonio contra Lorena y sus otros cómplices. Isabel absorbió esta información con una calma que habría sido imposible 6 meses antes. ¿Y Lorena? Ella está luchando, respondió Carmen. Pero con el testimonio de Ricardo y la montaña de pruebas, el fiscal está seguro. Se enfrenta a 20 a 25 años, cuando se combinen todos los cargos de múltiples jurisdicciones. Isabel asintió, sin sentir alegría, pero sí una cierta sensación de cierre. ¿Y el dinero de la fundación? Casi todo recuperado, confirmó Carmen. Las cuentas offshore han sido congeladas y los fondos están siendo repatriados. El papeleo es lento, pero el dinero está seguro. Eso es lo que más importa, dijo Isabel. Esos fondos estaban destinados a proporcionar educación artística a comunidades desfavorecidas, no a financiar la fuga de Ricardo y Lorena. Hay algo más, añadió Carmen. Hemos identificado a 3 víctimas más de las estafas anteriores de Lorena. No tuvieron tanta suerte como tú. Perdieron casi todo antes de que se descubriera el fraude. El fiscal se preguntó si estarías dispuesta a hablar con ellos. Quizás ayudarlos en su proceso de recuperación. Tu fuerza ha sido notable, Isabel. Isabel consideró la solicitud. 6 meses antes, podría haber querido poner la mayor distancia posible entre ella y cualquier cosa relacionada con el crimen que había trastocado su vida. Pero ahora, habiendo canalizado su experiencia en esta exposición, en algo productivo y sanador, la idea de ayudar a otros le pareció correcta. Estaría encantada, accedió. Quizás también les interese contribuir a la próxima fase de esta exposición. Estamos ampliando para incluir talleres sobre recuperación y reconstrucción. Carmen sonrió, impresionada por la resiliencia de Isabel. Se lo haré saber. Mientras la agente se despedía para ver la exposición, Sofía se reunió con Isabel. ¿Todo bien?, preguntó. Isabel asintió. Los procedimientos legales están terminando. Se está haciendo justicia. Miró alrededor de la concurrida galería, las poderosas obras de arte y los visitantes interesados. Pero esto se siente más importante de alguna manera. Convertir el dolor en propósito, observó Sofía. Exacto, asintió Isabel. Ricardo y Lorena intentaron destruir mi vida, pero sin querer me dieron una nueva dirección. Más tarde esa noche, mientras el último invitado se marchaba y el personal de la galería comenzaba los procedimientos de cierre, Isabel se detuvo ante la última pieza de la exposición. Una poderosa obra de técnica mixta que ella misma había creado. La imagen central mostraba una casa partida en 2, una mitad impecable y perfecta, la otra revelando cámaras ocultas, trituradoras de documentos y fondos falsos en los cajones. Superpuestos había fragmentos de los documentos fraudulentos que Ricardo y Lorena habían preparado, ahora inofensivos como materiales de arte. El FBI le había permitido usar versiones redactadas para el proyecto, después de que se hubieran procesado las pruebas. En la parte inferior de la pieza, apenas visible a menos que se mirara de cerca, había una pequeña inscripción. La verdad saldrá a la luz. Isabel recogió sus cosas, preparándose para irse. El apartamento reformado que ahora llamaba hogar la esperaba, un espacio completamente suyo, decorado con artículos que ella misma había elegido, asegurado con un sistema de última generación
que Carmen le había recomendado. Su teléfono sonó con un mensaje de texto de un número que no reconocía. Señora Vega, soy Clara de Sevilla. La agente López me dio su información de contacto. Fui una de las víctimas de Lorena Vidal hace 3 años. Vi la cobertura en línea de su exposición. Si su oferta de conectar con otros supervivientes es genuina, le estaría agradecida. Algunos días, todavía siento que me ahogo en las secuelas. Isabel leyó el mensaje 2 veces, luego compuso una respuesta. Clara, gracias por contactarme. La oferta es absolutamente genuina. La sensación de ahogo disminuye. Lo prometo. Reunámonos la próxima semana. Mientras tanto, sepa que no está sola en este viaje. Después de enviar el mensaje, Isabel guardó su teléfono y echó un último vistazo a la galería. 6 meses antes, había regresado a casa para encontrar su vida destrozada por la traición y el engaño. Esa noche, dejaba un espacio que había llenado de significado y conexión. No era la vida que había planeado, pero al salir a la fresca noche de Madrid, Isabel Vega se dio cuenta de que podría ser algo mejor. Una vida construida no sobre la confianza ciega, sino sobre un propósito claro y la fuerza auténtica que solo se obtiene al sobrevivir a lo inimaginable. Esta increíble historia real nos recuerda que a veces las personas más cercanas a nosotros pueden esconder los secretos más oscuros. El viaje de Isabel Vega desde la traición hasta el empoderamiento muestra la notable resiliencia del espíritu humano. Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Alguna vez descubriste que alguien en tu vida no era quien decía ser? ¿Cómo reconstruiste la confianza después? No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para mantenerte al tanto de más historias increíbles de engaño, justicia y resiliencia humana.